Bueno, doctor Trujillo, me ha pasado como el ave el otro día con lo de Fitur, que vengo con retraso. Es que claro, son 5 plantas, desde el plató al auditorio, de este magnífico edificio, ¿eh? Es un edificio magnífico y sobre todo ha probado tu resistencia y tu buen estado físico. Correcto, porque el ascensor no funcionaba, he tenido que bajar por la escalera. Buenas noches. He vivido esto con una cierta tensión. Pues vamos a hablar precisamente de tensión. Dicen los expertos que el ser humano acumula en su organismo entre 4 y 6 litros de sangre. La circulación de la sangre por arterias y venas genera una presión. ¿Eso es lo que llamamos tensión? Sí, la tensión arterial, Adolfo, no es otra cosa que la representación en cifras de la presión que ejerce el corazón sobre la sangre y que nuestras arterias sufren, ¿no? Esa es la tensión arterial, no es otra cosa, es un tema físico. Bueno, correcto. Y si el corazón, que normalmente, salvo en situaciones muy concretas, late de una misma manera, ¿por qué la tensión sube y baja? Claro, porque la tensión no solo depende de la fuerza con el que el corazón ejerza esa presión inicial, ¿no? Depende también de la elasticidad de las arterias, de los lugares donde tenga que llegar esa sangre, de las diferentes partes de nuestro cuerpo, y luego que también tanto los nervios como la hormona influyen sobre esa elasticidad tanto de la arteria como del resto del sistema circulatorio. Entonces, el corazón puede estar bombeando a la misma velocidad y con la misma potencia, pero tener una tensión diferente. Debo entender que con el paso del tiempo las arterias o venas se convierten en tubos más rígidos. Claro, es un tema de elasticidad. Las arterias tienen un componente muy importante que es muscular, y conforme va pasando el tiempo se va atrofiando de alguna manera, y si encima uno ha tenido hábitos tóxicos durante su vida, pues esas arterias se ponen más duras y por tanto tiene que hacer una mayor fuerza el corazón para que llegue la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Y entonces, indudablemente, influye el envejecimiento de la arteria sobre una subida habitualmente de la tensión arterial. Doctor Trujillo, esto que me cuenta es como una consideración general para poder entender qué es la tensión, por qué se tiene baja, por qué se tiene alta, correcto. Pero hay personas, supongo que le habrá pasado en más de una ocasión, desde luego yo en reuniones de amigos, que dicen, oye, yo soy más bien de tensión baja, o yo soy más bien, tengo propensión a tener la tensión alta. Quiere decir, no hay un criterio general para todos los seres humanos, también en eso lo tenemos muy personalizado. Sí, muy personalizado, incluso hasta por raza, ¿no? Las personas de color negro habitualmente tienen unas tensiones más altas que los que somos de raza blanca, ¿no? Caucásicos, ¿no? Y luego tiene que ver mucho también con el sexo, ¿no? Si uno es hombre o mujer, normalmente las mujeres tienen las tensiones más bajas que los hombres, ¿no? Y luego ya digo, también dependen de factores genéticos. Si uno tiene antecedentes en su familia que han tenido problemas de riesgo cardiovascular, uno posiblemente también haya heredado esa elasticidad más o menos de su arteria, ¿no? Depende de multitud de factores, ¿no? El estilo de vida, hablaba antes, supongo Mucho. que el deporte, y usted hablaba de la toxicidad. Los médicos, como siempre, son muy reiterativos, sí. Supongo que se refiere al tabaco. Tabaco, alcohol y cuando abusamos de las grasas, ¿no? Cuando abusamos de las grasas, fíjate, el colesterol, cuando nosotros abusamos de la grasa, es como un emplasto que ponemos en la arteria, ¿no? Y entonces es como cemento que le echamos, ¿no? Y le cuesta más trabajo a la arteria el moverse, ¿no? El ser más elástica. El alcohol influye sobre la musculatura también de las propias arterias. Y luego ya, ni que decir, tiene el tabaco. El tabaco claramente es perjudicial y aumenta el riesgo cardiovascular muchísimo. Doctor, ya sabemos por qué tenemos la tensión, que es al final el ritmo o la tensión que tiene la sangre cuando pasa por las arterias. Sabemos que la elasticidad de las arterias, en eso va a depender mucho si tengamos la tensión alta o baja. Tenerla alta o baja puede haber condicionamientos de carácter genético, incluso por razón de raza, incluso por razón de género, una diferencia entre hombres y mujeres. Y luego el estilo de vida puede condicionar a que eso vaya para arriba o vaya para abajo. Hasta ahí perfecto. Pero lo que no sabemos es cuál es la tensión ideal, cuáles son los valores razonables para un adulto. Bien, eso al final es un tema estadístico, ¿no? La epidemiología clínica que dice que si medimos a la gente sana la tensión con la que necesita habitualmente hacer sus labores cotidianas, ¿no? En un entorno de estabilidad, normalmente la tensión que entendemos por normal, que tiene la mayoría de la gente, es 120 milímetros de mercurio la alta y 80 la baja, ¿vale? O sea, 12,8 sería, 12,8 sería perfecta. como la tensión perfecta.
Correcto. ¿Es la misma tensión para un crío que para una persona de mi edad? No, indudablemente no. Ese es como el estándar epidemiológicamente la media, ¿no? Y ahora, dependiendo, los niños suelen tener las tensiones más bajas y los adultos las suelen tener más altas, por lo que hemos hablado de la elasticidad de las arterias. Por tanto, no es siempre igual esa tensión. ¿Cuándo nos tenemos que preguntar y preocupar por la tensión? Pues cuando la alta está por encima de 140 y cuando la baja está por encima de 100. Entonces, eso es ya una tensión mantenida en el tiempo alta, no una cifra puntual. En cualquier edad. En cualquier edad. Por encima de 14 y por encima de 10. De 10 la baja. Correcto. Oiga, entre tener la tensión alta o tener la tensión baja, esto es como preguntarle, entre ser Brad Pitt o ser Paco de la Torre, ¿usted qué preferiría? Sí, entre ser Adolfo Arjona y José Antonio Trujillo, yo me quedaría... No, yo me quedaría con el doctor Trujillo, sí, no tengo la menor duda. Entre baja y alta, ¿cuál sería la...? Siempre mejor baja. Baja. ¿Por qué? Porque da la capacidad de que pueda subir, ¿no? Y siempre cuando uno tiene la tensión baja en el sistema circulatorio, está sufriendo menos estrés la propia circulación sanguínea, ¿no? ¿Es cierta aquella frase que dicen que tener la tensión baja es un seguro de vida? Sí, es un seguro de vida. De hecho, igual que las pulsaciones, muchas veces se relacionan, ¿no? Cuando tenemos las pulsaciones bajas, bradicardia que se llama del corazón, que los deportistas la suelen tener, y la tensión baja, pues eso es un seguro de vida. ¿Por qué? Porque en situaciones que nos demanden más fuerza, el corazón va a poder hacerlo y la tensión va a subir sin ponernos en un riesgo de que se pueda romper una arteria, ¿no? Hablando de pulsaciones bajas, dicen que otro parámetro para saber, no sé si es la salud cardíaca, es cuando tú elevas mucho el número de pulsaciones y en poco tiempo vuelve a su estado original. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, porque eso depende del estrés al que tú presiones a tu cuerpo y ves si tiene reacción o no, si se queda, si tus hormonas, si tus nervios reaccionan y pueden volver a la normalidad. Cuando le cuesta mucho trabajo es que realmente uno sube tanto la tensión como las pulsaciones, pero no tiene su cuerpo preparado para volver a la normalidad. Te cuento un ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, que era la época del gran Indurain. Pues Indurain tenía el cardiólogo que era mi profesor de cardiología. Cuando enseñaba su ecocardiograma iba a 40 y tantas pulsaciones por minuto y tenía unas tensiones de 9,5. Claro, cuando subía al Tourmalet y se ponía ese corazón que tenía Indurain a 150 pulsaciones y a 140 la tensión, imagínate, subía como un tiro. Pero claro, no se ponía en situación de peligro para su sistema circulatorio. Si tú y yo subimos el Tourmalet, seguro que lo subiríamos, pero no sé cómo bajaríamos, ¿no? Usted mejor que yo, con toda seguridad, eso lo tengo claro. Cuando uno tiene un invitado excelente, en el sentido de una persona muy cualificada para hablar de un asunto, se permite preguntas trampa como la que yo le voy a hacer. Todo esto que me está diciendo de las pulsaciones, de la tensión, supongo que el deporte es favorecedor. Hacer deporte te ayuda a mantener a raya la tensión, a mantenerla en equilibrio. Sin embargo, hay quien dice que hacer deporte es una actividad muy oxidativa, es decir, que la gente que hace deporte o mucho deporte termina, no sé si palmando antes, pero teniendo muchos problemas precisamente por la capacidad de oxidación que provoca el deporte. ¿Qué hago? ¿Hago deporte o no hago deporte? Claro, fíjate, los estudios nos dicen que el deporte en una edad media como la nuestra es que andemos de 8 a 10.000 pasos diarios todos los días, ¿no? Ese es el deporte que nosotros tendríamos. Nosotros, por nuestra evolución humana, nosotros no necesitamos ser como un animal que corra grandes distancias ni a una velocidad muy alta. Entonces, cuando le sometemos a un estrés continuado al cuerpo, sobre todo con deportes que son muy exigentes en lo físico, nuestro cuerpo lo siente. Y por desgracia cada vez hay más personas con edad ya madura que están practicando deportes de mucha exigencia física, que no solo tienen repercusiones en su tema osteomuscular, ¿no?, de lesiones de todo tipo, sino que también están sometiendo a su cuerpo a un nivel de exigencia muy grande que puede luego repercutir en su cuerpo. Por tanto, como todo en la vida, el deporte con moderación. Como el vino, que a pesar de tener alcohol... Bueno, pero poco. Bueno y poco, de forma moderada. Doctor, ¿qué factores influyen para que una persona que con 20, 25, 30 años tiene una tensión normal, entre 12 y 8, de pronto esa tensión empieza a disparársele? ¿Qué es lo que ha podido pasar? Bien, pues ha podido pasar que él tenga una actividad y unos hábitos que cada vez se hayan ido complicando, que haya tenido sedentarismo, que tenga más hábitos tóxicos y que tenga un componente también
genético, como hemos dicho, de heredar de su familia que tengan cierta inelasticidad en las arterias, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que uno, cuando va cumpliendo años y está a mitad de su vida, tiene que ir controlándose mucho más que cuando uno es joven y su cuerpo puede responder a todo tipo de estímulos. Claro, lo que pasa es que cuando tienes la tensión alta, salvo que te pega un chispazo, Un dicen susto, aquello de que claro. junten las dos, la alta y la baja, o que sea una tensión alta, muy alta, que te provoque síntomas, le llaman que es una enfermedad silente. Sí. Porque mantener la tensión alta, ¿qué consecuencias tiene si no tomas medidas? Pues que estás sometiendo a una excesiva presión a las arterias, y cuando son arterias grandes, pues a lo mejor a la carótida no le pasa nada, o a la arteria aorta, ¿no? Pero a las pequeñas arteriolas pueden llegar un momento a romperse. ¿Eso en qué se traduce? En problemas cardíacos y muchas veces problemas neurológicos, ¿no? Los típicos conocidos ACVs hemorrágicos, pues son que ha habido mucha tensión y se ha roto un vaso. ¿Esos son los ictus? Estos son los ictus, que los ictus son en un vaso de menor calibre que cuando es un accidente cerebrovascular, que es un vaso de mayor calibre. Entiendo. Si hemos dicho que es una enfermedad silente y, en fin, no tenemos la costumbre de tomarnos la tensión, yo no veo a un niño con 12, con 15, con 18 años tomándose la tensión, suponga que no tenemos ese hábito, ¿qué síntomas nos debían advertir de que algo no va bien con la tensión? Sí, habitualmente cuando uno no ha tenido normalmente ningún tipo de síntoma relacionado con el corazón ni con la tensión, si empieza a tener un tiempo continuado de dolores continuos de cabeza, situaciones que cuando le exige a su cuerpo le cuesta más trabajo que el habitual, incluso en la analítica a veces cuando uno ve que hay alguna repercusión sobre el riñón, uno tiene que estar alerta y empezar a tomarse la tensión, ¿no? Correcto, tomarse la tensión o ponerse en manos de un profesional que le dirá qué es lo que tiene que hacer. Sí, ¿no? quiero decir una cosa, yo sé que tú eres una persona muy preocupada por el tema de la prevención, que al final prevención es salud, ¿no? Pero tampoco podemos medicalizar nuestra vida, ¿no? Yo digo, no podemos practicar el cuñadismo sanitario, ¿no? De que el cuñado nuestro le ha regalado a nuestra suegra un aparato de la tensión y estamos esclavos de esa tensión todo el día, ¿no? ¿Por qué? Porque nos haría rehenes de unas cifras tensionales que posiblemente sean normales, pero que van cambiando a lo largo del día y uno se genera ya una enfermedad. De hecho, hay quien habla de la tensión de la bata blanca, ¿no? Es decir, que ves a un médico, te pone el aparato y se te dispara la tensión solo por ver al médico, ¿no? Doctor, ¿qué consecuencias tiene tener la tensión baja? Pues las consecuencias que tiene que uno es más vulnerable a que en determinado momento de estrés que necesite más tensión arterial, pues uno no pueda responder su cuerpo y va siempre lo que se conoce como un mareo, ¿no? Un síncope, ¿no? Correcto. A mí me provoca una cierta tensión leer sus inteligentes artículos en el Diario Sur cada semana. Tengo un pico de tensión. Hay personas que tienen un pico de tensión y que luego vuelven a la normalidad, pero hay personas que tienen un pico de tensión, van al médico y ya tienen que empezar a tomar pastillas. ¿Eso es producto de la casualidad? Sí, a veces también, muchas veces por oportunismo, ¿no? De que viene un paciente, no conocíamos su historia clínica y es verdad que ya llevaba un histórico arrastrando que él no conocía, ¿no? Pero es verdad que a veces los médicos somos muy intervencionistas y por alguna cifra de tensión, por no preocuparnos, rápidamente instauramos un tratamiento con fármacos, ¿no? Yo soy un poquito más conservador y quiero que las cifras tensionales estén bien registradas, incluso a lo largo de 24 horas, ¿no? Y una vez que se certifica que una persona objetivamente tiene cifras tensionales mantenidas durante el día en muchos momentos, pues entonces cuando doy el tratamiento, ¿no? Pero a veces también pasa que en el ámbito sanitario somos demasiado intervencionistas y también los pacientes exigen muchas veces remedios rápidos, ¿no? Tengo un poquito de tensión, póngame usted más rápidamente la pastilla, exprese usted. Para los hábitos, para la vida en general, no hay una pastilla que soluciona siempre todas las cosas, ¿no? Correcto. En todo caso, si ya tienes tratamiento y tomas pastillas, no debes dejar de tomarla cada día. Tómatelo muy en serio. De hecho, cuando te van a hacer un análisis de sangre que tienes que ir en ayunas, siempre te dicen, tómate la pastilla de la tensión con un poquito de agua, que es compatible con poderte hacer la analítica. Sin ningún problema. Doctor, y además otra cosa, la tensión sube más a determinadas horas. Me dicen que a primeras horas de la mañana la tensión suele subir, ¿no? Es cuando sube, porque se pone el cuerpo alerta, ¿no? Si nos la tomaran de noche, por eso se ponen a veces los holters de tensión.
uno comprueba que la tiene mucho más baja por la noche que por las mañanas, ¿no? Y también hay una tensión arterial anticipativa, ¿no? Cuando yo vengo, igual que tú cuando lees mis columnas, cuando yo vengo a una entrevista contigo, seguro que si me pusiera la tensión la tendría un poquito más alta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este no es mi medio. Si yo te la tomara a ti antes de venir a la consulta, pues la tendría también un poquito más alta. No le digo nada si me la toma en el quirófano. Vente a ver una operación, ponme la tensión y ya verás cómo estoy, pues uno se pone peor, ¿no? Doctor, ¿hay alguna política de prevención, ¿vale? O medicina preventiva? Alimentos que claramente perjudican la tensión, terminamos con esto, y alimentos que claramente nos van a ayudar a mantener la tensión a raya. Alimentos que perjudican la tensión, que tengamos un exceso de sal en nuestras comidas, ¿no? Las comidas muy saladas, que pueden estar condimentadas, pero con otros condimentos, ¿no? No siempre con sal y mucha sal. El tema del alcohol, que hemos dicho que es muy preocupante, y luego el exceso de consumo de grasas, ¿no? Sobre todo las grasas malas, las grasas trans que están en la comida precocinada, en todos los alimentos estos ultraprocesados. Esos son malos. Luego, ¿cuáles son buenas, no? Hay un estudio, y voy a empezar por una cosa que te va a gustar, hay estudios que tomar una copita de vino tinto es bueno para la tensión, siempre, como decía mi padre, siempre que sea bueno. Luego, si tenemos tiempo, te voy a contar una anécdota de mi padre muy graciosa a propósito de la manzanilla. Y luego es muy bueno tomar fruta, verdura, legumbres. ¿Por qué? Porque esos son alimentos que nos aportan los nutrientes y no nos aportan exceso de grasas que son malas para la tensión, ni exceso de sales. Cuando hablaba de la manzanilla no se refería a la infusión. La manzanilla de San Lucas. Decía mi padre, que en paz descanse, que era bueno, que yo lo veía tomar manzanilla y yo le decía, ¿por qué bebes manzanilla, papá? Dice, mira, la manzanilla es el vino, ¿no?, de la uva palomino, que cuando uno se pasa un poquito con este vino, en vez de entrarte mala leche, enfadarte con los amigos, enfadarte con tu familia, te entra alegría y uno quiere comprar cortijos, ir a una romería. Así que si uno se pasa, que se pase de vino siempre bueno. En todo caso, un estilo de vida, desde luego la nutrición, cuidar los excesos, parece que es una buena manera de mantener la tensión a raya. Como por ejemplo ver imágenes como las que ya están viendo. Imágenes que son muy recomendables para relajarnos. En estas se dan dos circunstancias, son relajantes y son curiosas. Y con ellas les digo hasta la semana que viene. Doctor Trujillo, gracias. Un placer.